Bienvenidos mis niñas y niños del quinto grado de primaria. ¿Sabían que si la bandera tiene el escudo de armas en el medio se le conoce como pabellón nacional y solo puede ser usada por instituciones públicas? Eso significa que en tu casa solo puedes colocar la bandera nacional sin el escudo. ¿Sabían que el escudo de armas del Perú tiene dos hojas quebradas? Esas dos puntas caídas simbolizan el luto de haber perdido Arica y Tarapacá. Compruébalo, te reto a que veas una moneda. Recordemos que estamos en la semana 35 con el tema El Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. El día de hoy, día 4, vamos a desarrollar la actividad Somos ciudadanas y ciudadanos de una república democrática en el área de personal social. Acuerdos para desarrollar la sesión. Tener mis recursos de estudio a la mano, nos ubicamos en un espacio cómodo, limpio y ordenado, prestar mucha atención a la clase y respetar las opiniones y participaciones de mis compañeros. Recordemos lo aprendido. Recordemos que el día 1 aprendimos que era el Bicentenario. El día 2 leíste textos representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. Y el día 3 resolviste problemas estimando la duración del tiempo. El día de hoy, nuestra meta es explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. En las actividades anteriores hemos aprendido que el periodo de la historia entre la proclamación de la independencia y la actualidad es llamado época republicana. Esto quiere decir que nuestro país es una república democrática. Para entender mejor lo que ello significa, vamos a leer las definiciones de república y democracia que se presentan en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. República, organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por el Parlamento para un periodo determinado. Democracia, forma de gobierno donde el poder político es ejercido por los ciudadanos. Recordemos que en una república democrática las ciudadanas y los ciudadanos eligen a las o los presidentes de la república para que los representen y tomen las decisiones adecuadas por el bien de todas y todos. Ahora dialoguemos. ¿Alguna vez has acompañado a tus familiares a votar en las elecciones presidenciales? ¿Cómo fue la votación? ¿Y qué hicieron para votar? Recuerden colocar sus respuestas en sus hojas de reuso o en su cuaderno. Para comprender mejor cómo se eligen a los presidentes de nuestro país, leeremos y trabajaremos la democracia y las elecciones. El Perú es una república democrática. Esto significa que el pueblo tiene derecho a participar de la toma de decisiones y el control de su gobierno. Una de las formas de hacerlo es por medio de las elecciones. En ella elegimos a las personas que nos representarán y gobernarán. Para que las elecciones sean transparentes y justas, deben seguir un proceso ordenado. El Jurado Nacional de Elecciones es responsable de organizar el proceso electoral. Durante las elecciones encontraremos lo siguiente. Electores, que son los ciudadanos que tienen derecho a votar en las elecciones. Candidatos, son las personas que postulan a un cargo para ser elegidos por los electores. Mesa de votación, es el lugar al que los ciudadanos acuden con su documento de identidad, DNI, para emitir su voto. Tiene miembros de mesa que son quienes conducen el proceso y se encargan del conteo de votos.
Padrón electoral. Es la lista que indica quiénes pueden votar. Y por último, cédula de votación, que es el documento en el que los electores marcan sus preferencias, que puede ser físico o electrónico. Ahora desarrollarás la siguiente actividad. Imagínate que vas a participar en elecciones. Observa la siguiente imagen y los recuadros. En ellos se presentan algunos criterios que podrían ser considerados al momento de elegir un candidato. Escoge los 3 criterios que te parezcan más importantes y ordénalos según tu relevancia en la siguiente lista. Luego conversa con un miembro de tu familia y pídele que haga su propia lista. Luego señalarás un criterio que no se deba considerar al momento de decidir y reflexionarán juntos sobre los listados que han elaborado. Luego de leer la lámina en tu cuaderno o ficha de trabajo, responde las preguntas. ¿Por qué se dice que nuestro país es una república democrática? Si fueras parte del Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué tomarías en cuenta para organizar las elecciones presidenciales como ciudadano o ciudadano? ¿Qué criterios tomarías en cuenta para elegir a una autoridad y qué criterios no tendrías en cuenta para elegir a una autoridad? ¿Crees que estos criterios ayudarían a fortalecer una república democrática? ¿Por qué? ¿Quiénes son ciudadanas o ciudadanos en una república democrática? ¿Tú, a tu edad, te consideras ciudadana o ciudadano? ¿Por qué? Ahora desarrollaremos la siguiente ficha de trabajo con el tema Derechos y deberes de los ciudadanos. María le pregunta a Pepito: Pepito, ¿seremos ciudadanos? A lo que Pepito le responde: María, todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú tenemos derechos y deberes. Estos están descritos y explicados en la Constitución Política del Perú y en las leyes, y se orientan a promover la realización de las personas que son parte de la sociedad. Recordemos que todos los ciudadanos tenemos derechos y deberes. ¿Qué significa esto? Significa que debemos tener acceso a ciertas cosas sin restricciones y en igualdad. Por ejemplo, todos tenemos derecho a recibir amor, a tener un nombre, a la alimentación, a la salud, a la protección, a la educación, a la recreación y muchos otros. También tenemos deberes. ¿Qué significa? Que tenemos y estamos en la obligación de hacer ciertas cosas y cumplir lo que indican las leyes. Por ejemplo, tenemos el deber de respetar los derechos de los demás, de pagar impuestos, entre otros. Ahora desarrollarás la siguiente actividad. Observarás las ilustraciones y completarás el espacio indicando si se trata de un derecho o un deber. Tenemos el deber de respetar las reglas de tránsito. Tenemos el derecho a recibir una educación de calidad. Y tenemos el derecho a ser elegidos como autoridades y representantes. Distintos pero iguales ante la ley. Recordemos que cada persona tiene características propias, pero tiene los mismos derechos que los demás y merece que se respeten, sin distinción de sexo, edad, cultura, religión, discapacidad ni condición social. No importa de dónde venimos, cómo somos o cómo hablamos, el Estado debe garantizar nuestros derechos. Ahora desarrollarás la siguiente actividad. Relaciona las palabras del centro con los personajes. Las palabras de los recuadros grises son algunas de las características que hacen particulares a esta persona y los distingue de otros. Piensa en qué características distinguen a los miembros de tu familia y a ti. Y recuerda que vivir juntos siendo diferentes y en una sociedad diversa puede ser una ventaja. Tenemos más costumbres, ideas y experiencias de las cuales aprender. Luego de leer la lámina, en tu cuaderno o ficha de trabajo responde las preguntas. A tu edad, ¿qué derechos y qué deberes tienes?
¿Qué derechos podrás ejercer a partir de tus 18 años? Entonces, con base a lo que has leído, ¿consideras que eres una ciudadana o ciudadano? ¿Por qué? Recordemos que todos somos ciudadanas y ciudadanos, pues tenemos derechos y deberes, pero hay algunos derechos que se deben ejercer a partir de los 18 años, como por ejemplo elegir a nuestras autoridades. Muy bien, ahora escribirás una explicación sobre lo que significa ser ciudadano o ciudadana en una república democrática. Revisarás la explicación que has escrito teniendo en cuenta los criterios presentados al inicio de esta actividad y responderás si cumpliste o no los siguientes criterios. ¿Analizaste la información sobre ciudadanía y república democrática utilizando fuentes confiables? ¿Explicaste qué significa ser ciudadano o ciudadano en una república democrática? Responde las siguientes preguntas. Al escribir la explicación sobre lo que significa ser ciudadano o ciudadano en una república democrática, ¿cumpliste con todos los criterios? ¿Cuál deberías mejorar y qué harías para mejorar? Si es necesario, mejora la explicación que escribiste y recuerda, será insumo para el panel sobre el bicentenario que elaborarás la siguiente semana. Con tu familia. Conversa con tu familia sobre lo que significa ser ciudadano o ciudadano en una república democrática. Pídeles que te comenten si consideran que estos 199 años de vida republicana, todas las ciudadanos y ciudadanas han podido vivir de acuerdo a sus derechos y responsabilidades. ¿Y por qué? Reflexionemos, recordemos la meta del día de hoy. Explicar qué significa ser ciudadano o ciudadana en una república democrática y responde las siguientes preguntas. ¿Lograron la meta? ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Cómo lo superaron? ¿Qué les pareció más interesante o importante la actividad desarrollada el día de hoy? ¿Y cómo aplicarían lo aprendido? ¿Dónde y con quién? Chicos, recuerden organizar en su portafolio la explicación que escribimos en clase sobre lo que significa ser ciudadano o ciudadano en una república democrática. Será insumo para elaborar su panel sobre el bicentenario. Muchas gracias.